Bien, vamos a ver entonces ahora nuestro diagrama de control. Para el diagrama de control, en este caso, lo podemos trabajar con bobinas de los contactores a 110 y la bobina del timer también a 110, 120, 120, 127, para trabajar en la parte de control con una línea y un neutro, ¿verdad? Y en la parte de potencia estaríamos trabajando con el sistema trifásico, 240, 220 y algo, el voltaje que tenemos ahí en el laboratorio de práctica. Lo que necesito entonces que veamos ahora aquí en el diagrama es que vamos a tener primero una línea y luego abajo vamos a trabajar con un neutro. Entonces voy a comenzar explicando aquí arriba. Nosotros aquí lo que vamos a utilizar es el paro de emergencia, que también es un normalmente cerrado, porque en esta práctica no estamos utilizando el relé térmico, por lo tanto este contacto, el relé térmico, no lo estamos utilizando, sino que más bien estamos en la práctica utilizando un paro de emergencia. Luego vamos a tener un botón de paro, que es un normalmente cerrado. Y luego aquí quiero que vayamos poniendo atención a esto. Este contacto auxiliar va a pertenecer al contactor 1. Entonces debemos ir tomando nota que el contactor 1 necesito para comenzar un contacto auxiliar, y vamos a ir sumando cuántos contactos auxiliares de cada contactor requiero, abiertos o cerrados. Eso me va a permitir elegir el contactor adecuado para el 1, para el 2 y para el 3. Vayan tomando nota que ya llevamos un normalmente abierto para el contactor KM1. Seguimos entonces aquí. Ya hemos visto en los diagramas anteriores que para conectar esto en paralelo es hacer un puente arriba y hacer un puente abajo entre el normalmente abierto auxiliar y el pulsador de arranque. Luego, de cualquiera de los dos puntos, porque este es un punto en común, va a salir un cable que me va a alimentar varias cosas. Primero, me va a alimentar de forma directa la bobina A1 de este que se llama K4T. ¿Qué es esto? Esto es la bobina del temporizador. Esta es la bobina del temporizador. Entonces la terminal A2 de la bobina del temporizador yo la conecto al neutro. Y la terminal A1, es decir, la alimentación del temporizador, se va a dar en el momento que yo cierre el pulsador aquí. Es en ese momento que el pulsador va a comenzar a contar. El temporizador, cuando el pulsador se cierra, el temporizador va a comenzar a contar. Entonces luego aquí ya tengo el primer punto, pero también tengo que tirar otros 4 puntos de conexión. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros podemos ver en este segundo punto hay un contacto auxiliar normalmente cerrado y nos fijamos que tiene el mismo apellido de esto. Entonces con eso nos damos cuenta que este es un contacto normalmente cerrado. ¿De quién? Del temporizador. En el video anterior vimos que el temporizador tenía un punto común y a ese punto común estaban asociados un abierto y un cerrado. El cerrado, que se mantiene cerrado cuando no se da el cambio de estado, y el abierto, que se mantiene abierto hasta que se dé el cambio de estado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estos dos contactos no son otra cosa más que los dos contactos auxiliares del temporizador. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, ¿verdad? Nosotros aquí, este punto y este punto, vamos a utilizar, una vez que alimentamos el punto común del abierto y el cerrado, que habíamos visto en el temporizador, que lo tenemos por acá. Nosotros habíamos visto aquí el 15, ¿verdad? Si nosotros alimentamos el 15 de nuestro temporizador, automáticamente estaremos alimentando el punto común de los dos contactos, ¿de acuerdo? Del abierto y el cerrado. ¿Qué nos queda? Del contacto normalmente cerrado del otro tornillo, que sería el 16,
en nuestro temporizador, el que estamos utilizando, acá el 16 es el cerrado y el 18 es el abierto para nuestro temporizador. Entonces aquí del cerrado vamos a salir a un contacto auxiliar normalmente cerrado. ¿De quién? Del contactor 3. Y de la salida del contactor cerrado, del contacto auxiliar normalmente cerrado, del contactor 3, vamos a salir a la bobina del contactor KM2. Este contacto que nosotros vemos aquí es un contacto de protección. ¿Por qué? Porque cuando entre KM3 este contacto se va a abrir y no hay forma que entre KM2. ¿De acuerdo? Así como lo hicimos en la inversión de giro. En inversión de giro habíamos visto que ese contacto lo que me hace es una protección. Nos vamos a la siguiente línea del contacto auxiliar normalmente abierto. ¿Ok? Del normalmente abierto vamos a ver que pasa a un contacto normalmente cerrado del KM2 para después alimentar la bobina del KM3. ¿Qué es este contacto cerrado del KM2? Una protección. ¿Para qué? Para que cuando entre KM2 no entre KM3. Entonces, ¿cuántos contactos auxiliares abiertos llevamos para KM1? Solo uno. ¿Cuántos contactos cerrados llevamos para KM2? Solo uno. ¿Cuántos cerrados para KM3? Solo uno. Muy bien. Entonces ahora pasamos a la siguiente línea. Y aquí es donde nosotros vamos a tener, como dice esta leyenda, el propósito es cerrar la conexión estrella de la bobina KM2 antes de arrancar el motor KM1 o el contactor principal KM1. Entonces aquí vamos a poner un auxiliar normalmente abierto de KM2 en paralelo con el auxiliar normalmente abierto de KM1. Arriba, los dos conectados. Aquí recuerden que cuando estamos haciendo nuestro panel de control, estos son cablecitos, puentes, sigamos ahí, puentes, que nosotros hacemos entre todas esas terminales. En este punto, el normalmente abierto de KM2 o el normalmente abierto de KM1, perdón, se ponen en paralelo. Y a la salida de estos dos